Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de que Jesús murió crucificado. Parte 2. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgracia, constelación de circunstancias, pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 23. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús, Hechos capítulo 3 versículo 13, fueran solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación, muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Este designio divino de salvación a través de la muerte de su siervo el justo, Isaías 53 versículo 11, había sido anunciado antes de la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libra a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3, que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Dios le hizo pecado por nosotros. En consecuencia, San Pablo pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre precioso como de cordero sin mancha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 20. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte, al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humildad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. A quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros,
para que viniésemos a ser justificados de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos amó desde el alejamiento con relación a Dios por nuestros pecados, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre, en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio de San Marcos capítulo 15 versículo 34, Salmo 22 versículo 2. Al haberle hecho así, solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Antes bien, le entregó por nuestros pecados, Romanos capítulo 8 versículo 32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos capítulo 5 versículo 10. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que procede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de San Juan capítulo 4 versículo 10. La prueba que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 14. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Evangelio de San Mateo capítulo 20 versículo 28. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres y sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Tercero, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo ha enviado. Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 38. Al entrar en este mundo dice: He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esa voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Hebreos capítulo 10 versículo del 5 al 10. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de la salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 34. En sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero. Primera de San Juan capítulo 2 versículo 2. Es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque yo doy mi vida. Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 17. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado.
Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 31. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora, para eso, Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo 27, el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Evangelio de San Juan capítulo 18 versículo 11, y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice, tengo sed. Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 28. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.